somos sobrevivientes. Bien, gracias. Ya hemos venido, trabajamos un largo día hasta ahora, sí, y acá estamos. Sí. Bueno, pero es que es la última clase. Porque la última, hasta el año que viene. Sí, es la última de este ciclo. El año que viene tendremos muchas más. Sí. Y tengo un tercero que todavía no tengo armado bien, me interesa trabajar las emociones. La relación emociones, te anotas todo. La relación emociones-razón. Pero ¿por qué viene no voy a poder? La relación emociones-razón. Eso me interesa también, es un tema muy... Bueno, hoy vamos a cerrar esta pequeña exploración en la obra de Shakespeare, una exploración externa a Shakespeare, una exploración que de alguna manera abusa de Shakespeare porque de alguna manera le hace decir cosas que no sé si el autor decía, pero bueno, lo nuestro es una exploración filosófica, de ética en particular, tratando de caracterizar distintos tipos de agencia maligna, distintos tipos de agentes que llevan a cabo acciones atroces, viles, deleznables. Y fuimos en un progreso desde un modelo de agente que llamamos un agente incondicionalmente maligno, que era Iago, que en nuestra lectura, en un agente que aparecía carente de motivos atribuibles, es decir, no había en él modo de darle una razonabilidad según nuestro lenguaje moral. Es decir, todas nuestras categorías fracasaban, entonces nos encontrábamos ante un agente totalmente extraño, tan extraño que hicimos una conexión con la noción de un agente xenogénico, ¿no? Pusimos el ejemplo de la novela de H.G. Wells, de La Guerra de los Mundos, en donde unos seres de otro planeta vienen a causar una destrucción total y nunca se sabe por qué. O sea, lo único que nos queda es defendernos o ver su fin, porque son contaminados por las bacterias de la Tierra. Luego pasamos por lo que podemos llamar dos agentes que los tratamos simétricamente. Macbeth, un agente en donde se torna tirano, llamado tirano, o sea, su personalidad contamina y coloniza su función, que es ser rey de Escocia. En el caso de Hamlet, su rol como sujeto político, príncipe heredero de un reino en situación geopolítica compleja, coloniza su acción particular. Trabajamos simétricamente con estos dos conceptos. Y en la última reunión introdujimos esta idea de agente malevolente. Y el agente malevolente es el agente que no es un monstruo moral ni se puede analizar con las categorías de monstruosidad o de vileza extrema, que es el típico ejemplo del asesino serial, el torturador, Zero Ishi, Eichmann, etc. Entonces, estuvimos yendo hacia una suerte de reducción de esos rasgos temibles, monstruosos de la gente maligno para malevolente. Y hoy vamos a terminar analizando un tipo particular de agente que tiene una característica muy extraña y que es un agente que lo tenemos que analizar en coordenadas que no son las coordenadas que han forjado el vocabulario moral de Occidente. Es decir, las coordenadas que han forjado el vocabulario moral de Occidente dependen de qué? Bueno, dependen del cristianismo. O sea, nuestro vocabulario, nuestra categoría de persona, de responsabilidad, de castigo, de punición, de premio, dependen del cristianismo. Es decir, el cristianismo ha forjado el lenguaje moral y jurídico de Occidente, de este enorme espacio cultural que es la Europa post-Imperio Romano. Todo ese mundo post-Imperio Romano y post-Imperio Romano en sentido estricto, post-Edicto de Tesalónica. En el año 382, un decreto del emperador, creo Teodosio, dice que el Imperio Romano pasa a ser un imperio cristiano. O sea, el cristianismo no solo es permitido, ya era permitido por decreto imperial de Constantino, sino que se pasa a ser obligatorio. Y el paganismo, que también era permitido, que más que la religión de Estado
hasta Constantino, pasa a ser un delito. Entonces, es desde el delito de Tesalónica que el vocabulario jurídico, político y moral de Occidente está forjado en las forjas, en las fraguas del vocabulario cristiano. Pero había otra cosa. Y esa otra cosa está representada en la obra Sueños de una noche de verano. Yo voy a hacer una lectura muy particular, muy parcial, porque me voy a centrar en un punto. Pero es una obra extraordinaria. Es una obra que presenta multitud de capas. Por ejemplo, es una obra que, igual que Hamlet, tiene teatro adentro del teatro. Lo cual ya es otra obra, y es tan importante como la compañía que representa en la muerte del rey Claudio en Hamlet, en esta obra. Esta obra tiene la relación entre sueño y vigilia. El sueño de todos, que se recupera en la vigilia del final del acto quinto, pero a su vez el sueño o la ilusión de aquellos que reciben la pócima mágica, que son Lisandro y Titania, y que viven un comportamiento que no es auténtico, sino que es un simulacro inducido por una pócima. Y al mismo tiempo la relación entre los seres espirituales, feéricos, y los humanos. Con lo cual hay un montón de niveles. Es una obra falsamente comedia, es una obra metafísicamente de una riqueza y profundidad que da largo para trabajarla intensamente. Pero bueno, no vamos a hacer eso porque no tenemos tiempo. Antes de entrar a caracterizar la pregunta, ¿quién es Puck? Esta es la primera vez que yo adjunto en la guía unos diagramas que están acá en el pizarrón y que quiero explicarlos porque son estos diagramas los que de alguna manera nos van a permitir entrar en esta idea de quién es Puck y por qué decimos quién es Puck desde estas coordenadas. El primer diagrama es el diagrama que corresponde a lo que llamamos el teísmo abrahámico. Ustedes saben que tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islam, se reconocen de origen abrahámico. De hecho, los musulmanes se llaman a sí mismos ismaelitas, porque su genealogía va hasta Ismael, el segundo hijo de Abraham, abandonado, no es Isaac. Por eso da origen a una religión que no es el judaísmo. Eso es la genealogía imaginaria del Islam. Entonces, ¿qué? El primer hijo. El primer hijo, sí, sí. Mi cuestión bíblica es bastante básica, así que pido perdón. O sea que el teísmo abrámico básicamente plantea una divinidad omnipotente, en donde omnipotente hay que leerla literalmente, creadora de la realidad, y en particular creadora ex nihilo. El concepto de creación ex nihilo es un concepto que se ha construido en el teísmo. Hay muchos teólogos, muchos apologetas teístas que hablan de la creación a partir de una materia prima original, ¿no? Por ejemplo, el demiurgo en Platón crea con las formas, los eidos, pero hay una materia, una especie de materia informe, a la que justamente le da la forma idéntica y produce las sustancias del mundo. Pero la idea de creación ex nihilo, literalmente, es la de un Dios omnipotente. Su deseo genera todo, acto, potencia, materia y forma, todo. Todo surge de su voluntad. Este creador crea agentes libres. Y a su vez crea dos dispositivos, uno punitivo y uno de premiación. Ahora, este creador no obliga a la gente libre a elegir uno u otro. O sea, el creador crea a la gente libre y es la gente libre el que en su acción, en las acciones que elige cometer, se va a salvar o se va al infierno. Este esquema libera a Dios del mal. Como ven ustedes, no hay una flecha que vaya de acá. Es el agente libre el que va
el que se condena o no, no es que Dios lo condena. Entonces, este esquema es un esquema que hipotéticamente salva a Dios del mal. Pero acá tenemos un dualismo. Yo le digo, hay un monismo sustancial, pero hay un dualismo funcional. Porque hay dos dispositivos, uno de premiación, el cielo, uno de punición, el infierno. Y son disyuntos. No hay ninguna posibilidad de que haya una suerte de fluir entre estos. Esto es un abismo. Esto es un abismo. Eso es muy importante tener presente. Y esto exime a Dios de que la gente vaya al infierno. La gente elige y por su elección irá al infierno y por su elección será salvo. Obviamente esto es un esquema muy analítico, muy simple, porque hay muchísimas críticas teológicas y metafísicas a esto. El mal de los inocentes, el sufrimiento de los que no culpaban, un montón de cosas. El tema del mal es mucho más complejo que esta simplificación. Pero me sirve esta simplificación para encontrarme con el otro gran paradigma o esquema con el que hemos convivido y que también ha contaminado el cristianismo, que es el dualismo persa. El dualismo persa tiene su primera manifestación en la religión mazdeísta, fundada por los Zaratustra Zoroastro. Creo que Zoroastro es el nombre en parsí y Zaratustra es un nombre en griego, griegizado. Zoroastro es el nombre en persa, por lo que tengo entendido. El dualismo persa tiene varias manifestaciones. El maniqueísmo es una de ellas. Maní fue un hereje, rompe con el mazdeísmo, es perseguido, porque recuerden ustedes que durante el Imperio Sasánida, la religión oficial de Estado era el mazdeísmo. Los emperadores, los reyes, los emperadores sasánidas toleraban cierto el cristianismo, el judaísmo, un poquitito, más o menos que más, toleraban. Pero el maniqueísmo no, porque competía en lógica. ¿Cuál es la lógica acá? Bueno, la lógica acá es la siguiente. Hay dos principios. Un euteísmo, un Dios del bien, euteísmo, y un disteísmo, un Dios del mal. Entonces, hay una guerra en el cielo, una guerra en el cielo empíreo, digamos, y el euteísmo genera el dispositivo de premiación. Por acá vas a ser salvo. El disteísmo, el Dios malo, genera el dispositivo de punición. Pero lo interesante es que a diferencia de acá, estos dos dispositivos están en guerra. Entonces, la guerra se da en el cielo, la guerra se da en la tierra. La guerra se da en el mundo sobrenatural, la guerra se da en la tierra. Y los humanos eligen o no. Este esquema dualista contamina el cristianismo, sí. Contamina el judaísmo, sí. Es muy sencillo. Si ustedes observan la demonología de Hollywood, o sea, el demonio firmado por Hollywood, ese demonio no es cristiano, es persa. Porque ese demonio firmado por Hollywood no es el demonio de la demonología cristiana. Porque tiene poderes que no tiene el demonio. El demonio de la demonología cristiana no es una divinidad, no tiene ningún poder. Solo tienta. ¿Y a quién tienta? Básicamente tienda al atontado, ¿no? Porque aquel que tiene fe en Cristo nunca puede ser tentado. Es muy importante entender que este dualismo persa, lo llamamos así por razones históricas, pero que ha tenido manifestaciones dentro del cristianismo. Por ejemplo, todos los gnosticismos son dualistas. Entonces, esta mente es un esquema muy sencillo. Este esquema lo puede llenar con muchas formas y sus variedades. No quiero que ustedes crean que estos esquemas dan cuenta de toda la variación del monismo. Acá tenemos un dualismo sustancial y un dualismo funcional. Eso es lo importante. En el primer esquema hay un monismo sustancial y un dualismo funcional. En el segundo esquema, que llamamos persa, hay un dualismo sustancial y un dualismo funcional. Hay muchas variaciones de cada uno de ellos que van a hacer que la distancia sea mayor, menor, que la intensidad de la guerra sea tal o cual, que la guerra en el cielo pueda ser menor, o que la guerra en el cielo se dirima en la tierra. Hay variaciones de lo que ustedes quieran, pero todas esas variaciones contienen como elemento fundante un dualismo sustancial y un dualismo funcional.
Y en ambos casos, el dualismo sustancial y el dualismo funcional, y en este dualismo funcional, la frontera es absoluta. Absoluta. ¿Y por qué insisto en esto? Porque nos vamos al tercer esquema, que es el esquema del paganismo. Yo en el texto que les proveí a ustedes, busqué fuentes paganas contemporáneas. O sea, no busqué fuentes paganas históricas por varias razones. Primero, por respeto a los paganistas. O sea, no, si hay paganismo contemporáneo, lo hay mucho, e incluso hay actividad académica sobre ello. Me llamó la atención porque encontré libros académicos publicados por editoriales universitarias de primer nivel sobre el paganismo contemporáneo. Es que si hay paganismo contemporáneo, ¿para qué voy a buscar fuentes históricas de antropólogos? Que aparte de son todos mentirosos. Por algo que ahora voy a leer un texto de Heine para que entiendan por qué digo esto. Pero aparte porque las fuentes del paganismo, si hay autores paganistas contemporáneos, bueno, citémoslos. Yo tengo el trabajo de buscar varias fuentes del paganismo contemporáneo y las cito con las referencias para que ustedes luego puedan cliquear y buscar los artículos en donde van a encontrar más desarrollo, porque yo tomo algunos parámetros, los traduzco, porque no puedo, si no tengo una guía de 100 páginas. Pero ustedes tienen la fuente para navegar y buscar esa fuente o los libros. Hay un par de libros que tomé algunos párrafos. Hay un libro de ética pagana que es extraordinario, un libro de 500 páginas, que creo que lo voy a descargar y imprimir porque es extraordinario, es extraordinario. Bien. Entonces, cuando hablamos del paganismo, hay varias notas que tenemos que tener presentes. Que yo las voy a leer un poco, ¿vale? Son tres notas según un autor. John Beckett. Voy a leer ahora. Estas tres notas son tres diferencias fundamentales con estos dos esquemas. Y nos permite tener un tercer esquema, que es en donde vamos a entender a Puck. ¿Quién es Puck? ¿Y por qué Puck es un agente malevolente diferente a Falstaff? Muy diferente. ¿Y por qué el vocabulario del mal con el que podemos describir a Puck es distinto al vocabulario del mal con el que fuimos navegando desde Iago hasta Falstaff? Estamos entrando en coordenadas que en Occidente no han sido la luz del pensamiento occidental, sino las sombras, o yo diría, las zonas laterales, porque es cierto que el paganismo en Occidente fue perseguido. Y ahora vamos a leer un texto de Heine en donde queda clarísimo este tema. Pero vamos entonces a leer estos tres puntos. Yo voy a leer el texto para caracterizar estos rasgos del paganismo, de la visión pagana. Una palabra, pagana es un término que no usan los paganos, es una invención, es un término despreciativo, como gitano, es un término que no usan los paganos. Y pagano es una clase amplia. Pagano básicamente eran las religiones preromanas, de la Roma celta, o de la Roma germánica, de la Europa celta o germánica, o escita, ¿no? Los pueblos que eran contemporáneos de los romanos antes de la expansión romana, los iberos, los francos, los galos, los escitas, los sármatas, eso estaba más en la planicie, que actualmente sería Ucrania, por ahí estaban los escitas. Normal que vivían en el pasado los escitas, porque si lo vieran en el presente, se irían al pasado nuevamente. Entonces, el primer elemento que señala este autor, John Beckett, es el mito de la batalla metafísica. Esta idea que está ahí, sobre todo en el dualismo persa, de que hay una contienda metafísica, una guerra catastrófica entre el bien y el mal, entre el euteísmo, o sea, el dios del bien, eu, y el disteísmo, el dios del mal, dis. Eso es un disparate. Dice, la idea de una guerra entre el bien y el mal es atractiva, pero esto es otro ejemplo del pensamiento binario y dualista. La realidad es la existencia de muchos intereses en conflicto, tanto en este mundo como en el más allá. Esta idea de que la fuerza del bien y la fuerza del mal compiten por las almas de la humanidad nos hace sentir importantes, más importantes de lo que realmente somos. Primera tesis importante. No hay ninguna guerra del bien, ni en el mundo, en el cielo empirio, ni en acá. Lo que hay es otra cosa. Hay multitud de conflictos. O sea, multitud de conflictos de diversa intensidad. Y en donde muchas veces
ambas partes tienen un grano de razón. O sea, no puedo atribuir motivos malignos a una parte y benignos a otra, porque un análisis más fino me va a mostrar que ambas partes comparten esta suerte de ambigüedad central y que está ahí la palabra cuando hablo de Puck. ¿Quién es Puck? Ahora vamos a ver eso. Entonces, esta es la primera caracterización de este tercer esquema, que hemos llamado, usando una palabra tradicional que usa la academia y que son los propios creyentes, paganos. Pero recordando siempre que pagano es un nombre que no describe exactamente, es un nombre aplicado por los enemigos, ¿no? Como recuerdan ustedes que Cátaro, la herejía cátara que tiene lugar en el actual sur de Francia, en ese momento era el país occitano, Occitania, Cátaro es una palabra que usan los católicos contra, ellos se llamaban Bot-Oms, e inclusive no está claro si la historiografía católica inventó una religión que no existía. Por eso algunos historiadores los llaman a los cátaros cristianos del Nuevo Testamento. Porque dicen, bueno, estos no eran herejes, no eran dualistas, pero se parecían mucho al dualismo maniqueo, porque leían solamente el Nuevo Testamento. Decían que el Dios del Nuevo Testamento era otro Dios, un Dios malo. Y esa es una larga tradición de un dualismo que entró en el cristianismo. ¿Sí? Esta idea de que el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, es un Dios malo. Y que el Dios bueno es el Dios de Cristo. Pero no el Dios de Abraham. Ese Dios es un Dios miserable. Esto dicho para que vean que los dos esquemas se han intersectado en la historia, ¿no? Alguna versión de uno, otra versión de otro. Pero vamos al segundo rasgo de este esquema. La reducción antrópica de toda la realidad. El humano como medida y centro del cosmos. Cito al autor. También es otro ejemplo de pensamiento antropocéntrico. Al igual que los lobos y los osos, y al igual que otros animales menos depredadores, como los alces e incluso las vacas, la mayoría de los espíritus considerados malvados simplemente intentan hacer lo que les viene en gana. El hecho de que no les interese el bienestar de los humanos no difiere mucho de cómo la mayoría de los humanos piensan sobre los animales que no ven habitualmente. En lo que respecta a los espíritus, muchos de nosotros nos centramos demasiado en lo humano. Creemos que todas las categorías de seres espirituales, desde dioses hasta espíritus elementales, están aquí para ser nuestros guías, maestros y padres sobreprotectores. A quienes nos apoyan los llamamos buenos, a quienes no los llamamos malos. Esto es una tesis revolucionaria, diría yo, porque todos aprendimos en nuestras educaciones de catecismo y la lectura ingenua de la Biblia, que el hombre está en el centro de todas las cosas. O sea, la creación es antropocéntrica. De hecho, si ustedes estudian la arqueología ambientalista, o sea, todas las críticas a la lectura tradicional de Génesis, en parte es desarmar esa idea de que la creación es antropocéntrica, o sea, que es como el punto en donde el trompo se apoya es el hombre. El trompo es la creación, pero el hombre es la medida y centro y norte de todas las cosas. Entonces, el paganismo viene a ser una especie de radical anti-antropocentrismo. ¿Sí? La vaca no está para nosotros. Nosotros la usamos porque somos imperialistas, pero la vaca no está para nosotros. Y las lombrices tampoco están para nosotros. Y nada está para nosotros. Y la propia idea de estar para nosotros es una idea vacía. O sea, cuando uno descentra lo antrópico, la idea de realidad comienza a cambiar radicalmente. Y en particular, el vocabulario moral. Porque entonces, no es que un animal me dañe, o que el vacío de Koch o el virus del COVID me dañe. El virus no tiene la menor idea de que hay seres humanos, ni va a tener nunca idea de que hay seres humanos. Vive su vida. Su vida entra en colisión con nuestra vida. Acá no hay ni mal ni bien. Si hay un conflicto, pero no es una batalla metafísica. Hay conflictos infinitos. Hay puntos de vista discordantes innumerables. Hay espíritus discrepantes a montones, pero ninguno es una batalla metafísica. En ningún caso esos espíritus instancian ni el bien ni el mal. O a lo sumo instanciarán distintas mezclas, distintas porciones de bueno y malo y de malo y bueno. Segundo punto fundamental, diferencia del tercer esquema
y los dos primeros. Ven ustedes que las coordenadas para que yo diga quién es Pug, quién es Pug, y empiezan a ser interesantes. Pues ya Pug no es un agente que puedo poner en el dispositivo de premiación o en el dispositivo de punición. ¿Dónde lo pongo? Ah, y ahora me crea un problema. ¿Dónde pongo a Pug? Porque ya empieza a tener un formato que lo hace imposible a pensar como un agente del bien, un ángel, o un agente del mal, un demonio, ¿no? No está ahí en el medio, o ni siquiera en el medio, absorbe ambos. Bien, vamos al tercer rasgo, el pensamiento binario, Leo. No sé si el pensamiento binario está arraigado en el funcionamiento de nuestro cerebro o si es simplemente producto de nuestros entornos evolutivos. Posiblemente lo primero, definitivamente lo segundo. Si eres un cazador-recolector premoderno sin capacidad lingüística, por ejemplo el Homo habilis, no necesitas una taxonomía animal detallada y matizada. Necesitas saber, este animal se puede comer, este animal me comerá. Y chao, se acabó la historia. La capacidad de tomar decisiones binarias rápidas antes de perderte la cena o convertirte en la cena es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. No somos tan diferentes. Dice, bueno, salto un párrafo y dice, no es sorprender entonces que tratamos de dividir las cosas en buenas y malas. Es decir, el pensamiento binario tiene una fuente, tiene una etiología en la evolución humana. Pero una vez que uno logra desarmar esta etiología del pensamiento binario, una vez que uno sale de pensar en términos de o me come, o lo como, o me come, si sería esto, cazador, hombre prehistórico que no tenía ni lenguaje, o como piensa en las cebras están comiendo pasto hasta que viene un león. O como o me comen, ya, no tiene otra opción. Cuando el humano comienza a tener una interacción más compleja con la naturaleza, ese pensamiento binario se rompe. Y entre las cosas que se rompen es esta idea de entre el dispositivo de premiación y el dispositivo de punición hay una diferencia disyunta absoluta y no franqueable nunca. Entonces ya empezamos a ver toda una cuestión más compleja respecto a la posición de las entidades espirituales que pudiera haber, no digo que las haya, pero que pudiera haber en este tercer esquema, que yo hice un dibujito ahí abajo, está en el texto, no pretendo ser, no pretendo ser autor de infografías técnicas, pero para que entiendan un poquito, hay muchas figuras espirituales que generan muchas dispositivos ambiguos, porque yo no tengo un dispositivo del bien que premia al bueno y no deja entrar ningún malo, y un dispositivo punitivo que castiga al malo y nunca al bueno. Ahora tengo una suerte de enorme mar de ambigüedad en donde hay muchos dispositivos que ahora premian, castigan, premian, castigan, premian. Entonces, ahora que vamos a pensar a Puck como agente moral, lo vamos a pensar en estas coordenadas, que no son las coordenadas cristianas, no son las coordenadas de los dos esquemas anteriores. Recuerden ustedes que el cristianismo ha sido no colonizado, pero muy influido por el dualismo persa. Esto que yo decía antes de los cátaros es un ejemplo típico de un dualismo dentro del cristianismo. Hay muchos casos, ¿no? Los historiadores, yo he leído mucho sobre el catarismo y en general lo mejor que he leído niegan que haya habido una religión cátara autónoma y autoidentificable. Y los historiadores que critican la idea de la existencia de los cátaros, no es que no dicen que no existieron, los hubo y los mataron a miles. Lo que señalan es que eran los agentes de la Inquisición. Recuerden que la Inquisición nace para perseguir a los cátaros. O sea, Santo Domingo la crea para que la persecución de los cátaros no dependiera de los obispos locales, porque según la Inquisición debía depender de Roma, porque Roma entendía que los obispos locales no eran eficientes y no eran radicales en la persecución de la herejía.
Entonces se crea una unidad político-religiosa o policial religiosa independiente de los obispos, que es la Inquisición romana. Y en los informes inquisitoriales lo que los inquisidores querían era que confesaran ser dualistas, maniqueos, de influencia maniquea. Pero los historiadores más finos rechazan la idea de que ha habido una religión cátara con textos propios. Por eso algunos dicen, no, eran cristianos del Nuevo Testamento. Y que sí eran dualistas. ¿Por qué? Porque el Dios del Nuevo Testamento era otro Dios. Y un Dios perverso. Dios es el de Cristo. El otro no tiene nada que ver con el Dios de Cristo. O sea, ¿por qué están los dos esquemas arriba? Porque lo que sí es, no es cierto que hubo religión, hubo más deísmo en el espacio europeo. Sí es cierto que hubo muchísimas influencias del dualismo persa en la estructura, en la macroestructura cristiana. Muchas influencias, diversas, distintas, en diversas épocas. Pero nada de esto toca al paganismo, porque el esquema pagano rompe con uno y con otro. Porque uno y otro son binarios. Porque uno y otro piensan en términos de una batalla metafísica. De una rebelión en el cielo de Satán contra Dios, o la pelea entre un euteísmo y un disteísmo, que tienen nombre, ¿no? Aura Magna, Agra Magni, en la teología más deísta. Entonces, en estas coordenadas, hay algunos otros textos que ayudan un poquito más a entender esto, podemos empezar a decir, pero ¿quién es Puck? No es Falstaff, porque Falstaff está dentro de la malevolencia cristiana. Pero si lo leemos de acá, todo se configura, todo cambia, porque cambia el marco de análisis, el vocabulario moral. ¿Sí? Cambia el vocabulario moral. Y al cambiar el vocabulario moral, bueno, las cosas son otras, porque nuestras palabras son otras y nuestros conceptos son otros. ¿Quién es Puck? Vamos entonces a tratar de contar quién es Puck. Puck. Hay un texto que yo leí que se llama Las fuentes de Puck. Es un artículo que se llama Fuentes imaginativas del Puck de Shakespeare. Permítanme no leer en inglés porque mi pronunciación es espantosa y no quiero ofender los oídos de ustedes, que son oídos santos. Dice, voy a leer. Kirsten y otros han señalado que el romance del siglo XII de Richard Coeur de Lion, Puck, señala a un caballero con unos poderes sobrenaturales. La versión galesa es Puck. Según Bridge, las acciones y el carácter de Puck son tan similares a los del Puck de Shakespeare que algunos galeses han afirmado que Shakespeare lo toma prestado de historias contadas por su amigo Richard Prince de Bacon, que vivía cerca de Pucca, uno de los lugares favoritos de Pucca. El equivalente irlandés es Poca, que también denota un espíritu maligno. Thomas Franklin informa que a finales del siglo XIX, un joven informante irlandés describió a los Puccas como cosas malvadas de mente malvada, de aspecto negro y que se presentan en forma de potros salvajes. En ese otro autor, el nuevo autor dice, en al menos 2 relatos isabelinos de posesión y exorcismo se encuentra el nombre Pluck con L, Pluck, para designar un demonio específico que una bruja enviaba para atormentar a un niño. Ahora bien, hay un caso interesante en la época isabelina, que son unos juicios por brujería que tienen lugar entre 1589 y 1593. En estos juicios, muy parecidos a los juicios de Salem, son juicios que ocurrieron y mataron, entre ellos Alice Samuel. Alice Samuel es una bruja condenada a la horca y ahorcada por el ejercicio de la brujería, juzgada por un tribunal. Hay un libro que se publica en el 1593 que tiene las actas de los juicios. El libro es accesible online, pero en HTML, o sea, no en PDF. Habría que buscarlo. Yo lo encontré en HTML. Y tradujo un texto, una parte del libro, un párrafo chiquitito. Lo interesante del caso de Alice Samuel es que
Voy a leer un fragmento de la nota. Dice, Alice Samuel dice que, voy a leer en la página 20, dice, la convicta de brujería de Alice Samuel había inventado este plug, con L, plug, el modo de poder identificarse con el Puck de la olla shakespeariana. Cito, quizás entonces deberíamos decir de Puck lo que la bruja convicta Alice Samuel dijo en la escalera que conducía a la horca, de Plug, que su propósito era atormentar pero no herir. Gran parte de la originalidad de Shakespeare en su concepción de los elfos reside en haber dramatizado esta curiosa distinción. O sea, hay una fuente histórica real de una bruja que dice que envió, ella fue acusada de enviar tres demonios o tres seres espirituales, tres duendes, no demonios, duendes, para asustar a unos chicos. Entonces la tortura, para que ella diga que hizo. Y ella dice, yo los envié para herir, para atormentar, no para herir. Esta distinción es fundamental. Yo los esperé para engañarlos, para aturdirlos, no para dañarlos. Yo los envié para que se les haga un daño reversible, no un daño irreversible. O sea, la bruja dice, sí, yo los envié, pero para que le cojara la leche, le hiciera caer el tazón con azúcar, y le pudriera las uvas, pero nada que lo dañara. La leche se podía reemplazar, las uvas se reemplazaban por otras frutas, el tazón se levantaba y se limpiaba. Es decir, hay acá una idea que ya la habíamos visto cuando hablamos en Falstaff, ese daño moral, ese daño psicológico. Y acá aparece este tipo de daño de menor cuantía, asociado a un tipo de ser espiritual de menor cuantía, que son estos duendes. Entonces, lo que dice el autor del artículo Fuentes Imaginativas de Puck de Shakespeare es la grandeza de Shakespeare, que en su Puck literario toma el plug de las brujas reales y sostiene esta ambigüedad. Sí, para confundirlos, para atormentarlos, no para dañarlos. En un fragmento del libro que tiene un título de 10 renglones, no lo voy a leer, dice Alice Samuel, ella mandó 3 duendes, ¿no? Plug, Cat y White. Envió a Plug, a ver si leo en esta chiquita, permítanme un segundo, hoy fui a la pista también, mira la grabación, no veo un poco. Dice, ella mandó 3 duendes, y ella dice en el juicio, esto es del libro público. ¿Qué? Eso es desde el acta. Esto del acta del juicio, esto es una redacción del juicio que le hacen los oficiales estatales antes de matarla, de condenarla por brujería. Entonces ella dice que envió 3 duendes, Plug, Cat y White, y otro más que lo llamó con la boca, dando 3 chasquidos. 2 de ellos los envió a Mr. Thornton de Warwick y su esposa. Y los duendes regresaron y le dijeron que Dios no permitía que prevalecieran. Entonces, como los duendes no podían dañar a esta gente porque Dios los protegía, los mandó para joder a otra gente. Entonces, dice, ante lo cual envió los espíritus a los hijos de Mr. Trump, por quienes se sintieron tan extrañamente atormentados, como si se hubiera visto a los vecinos y al país. Agregó que lo que los niños dijeron de sus ataques a Lorena era cierto, y así sucedió. Cuando le preguntaron además cuál era el nombre del hombre recto que le dio los demonios, ella dijo que no podía decirlo, por lo que le instaron a ir a otra cámara y preguntar a sus espíritus cuál era su nombre, lo cual hizo así enseguida y así en voz alta dijo estas palabras: oh tu diablo, te conjuro el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que me digas el nombre del hombre recto que me dio los demonios. Lo cual hizo 3 veces y luego regresó diciendo que sus espíritus le habían dicho que su nombre era la grande. Es interesante la declaración de la bruja. El libro de 1523 está online en una página de textos sobre época isabelina, pero en formato HTML. Pero quien le interesa leer sobre el tema lo busca con los datos de y lo encuentra. Es apasionante, ¿no? Lo que pasa es que no tenía tiempo ni espacio. Porque me he dedicado a esta bruja, me he dedicado a Plug.
no a Puck, porque Puck existió realmente, por lo menos para la bruja. Bueno, es otro tema. Entonces, vemos algo interesante, una convivencia de una terminología cristiana, Dios que protege a algunos, pero a otros no. O sea, no puedo jorobar a esto ¿qué hago? Mando a los demonios porque más joroben a otros. Y ahí no hay ningún problema. Y por otro, el diablo. Entonces, yo quiero leer un texto de Heine, muy interesante. Heine, poeta romántico, digamos. Porque Heine en este texto, claro, voy a leer, pone bien en autos qué pasó con esos espíritus, con esos seres espirituales del paganismo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, le pasó al cristianismo, pero esto está bien, pero ¿cuál fue el efecto de que les pasara al cristianismo? Voy a leer a Heine. Esto es un texto de Heine que se llama Dioses en el exilio. Es un texto breve, está online, traducción hecha por un español en una revista académica de literatura. Así que lo googleen, lo pueden descargar. Dice Heine. La fe popular atribuyó a aquellos dioses una existencia ciertamente real. La fe popular es el paganismo. La fe popular son las religiones previas al cristianismo, pero maldita, completamente de acuerdo en esto con la doctrina de la Iglesia. Esta última no declaró en efecto a los dioses meras quimeras, como habían hecho los filósofos. No los tomó por aborto de la mentira y del error, sino que más bien los tuvo por espíritus humanos que, derribados de la luminosa cima de su poder por la victoria de Cristo, se arrastraban ahora por la tierra en la oscuridad de viejas ruinas, de templos o de bosques encantados, el bosque encantado que está en la obra de Shakespeare, y con sus tentadores artes diabólicas, con la concupiscencia y la belleza, especialmente por medio de danzas y cantos, atraían al pecado a los débiles cristianos que se extraviaban por esos parajes. El bosque encantado, un lugar nebuloso, oscuro, un camino siniestro que serpentea entre árboles y que no está muy bien trazado, y el pobre caminante al que se le aparece ¿qué? Un súcubo o un incubo. Un súcubo o un incubo. Una figura femenina atractiva sexualmente o masculina atractiva sexualmente. Pero estamos en la terminología cristiana. Lo que se ha volcado en la terminología cristiana son los seres espirituales paganos, pero se los ha cambiado totalmente en naturaleza. Donde antes teníamos una estructura no binaria, no una guerra metafísica entre el bien y el mal, no una lógica de corrupción de la creación, en una especie de batalla en el cielo imperio y una batalla en el cosmos. Entonces, estos súcubos e incubos, este plug, leído del mecanismo, son demonios o ángeles. Y pierden toda esa especificidad del tercer esquema, que es el esquema del paganismo. O sea, los leemos de otro lado. Y al leerlos de otro lado, cambia su naturaleza, cambia sus funciones y cambia sus efectos. Porque lo leemos desde el dispositivo de salvación o el dispositivo de punición. Funcionario del cielo o funcionario del infierno. Y no hay tercer lugar y no hay ningún puente. Pero para el paganismo no hay ningún dispositivo que no sea ambiguo y los puestos son infinitos. Entonces, claro, son las mismas figuras, pero transterradas, como dicen los didactas, transpuestas, la transposición radical que los vacía de la esencia que tenían, los vacía de todo lo que tenían antes. Y la declaración de esta bruja está ahí, en el camino. Ella es pagana, pero tiene una terminología cristiana. O sea, Dios protege a estos no, todos estos, que andá a jorobar a estos. Hacer el rinraje a este, no, a ese no, porque a ese Dios lo protege, a este no, entonces le hace el rinraje. ¿Te parece? Sí, va a hacer el rinraje varias veces, a joderlo. Pero a este no, porque Dios lo protege.
Y después, si el inquisidor, el agente fiscal, o sea, el fiscal, el Ministerio Público del Mal, le quiere sacar el nombre de quién le dio, bueno, le tengo que preguntar a Satanás. Entonces, ahí hay una mezcolanza de paganismo y cristianismo, que la pobre Samuel no tenía. Bueno, se fue más allá rápidamente con sus socias, eran brujas. Desde la casa de brujas y de brujos, era en parte un mecanismo de punición política de estos residuos de paganismo, de esta gente que paganizaba a ocultas, de estas religiones antiguas que se negaban a morir. Entonces, estas religiones, por eso dice Heine, no es que los metafísicos dudaban de los espíritus, eso es esa tontería. Los sacerdotes cristianos no dudaban de los espíritus, pero los leían desde otro esquema conceptual, los leían desde otro paradigma. O sea, lo que vos llamás espíritu libre, así errante, ambiguo, yo lo llamo demonio, desde la lógica de Satanás. Entonces, claro, son lenguajes que no se pueden conmensurar, intraducibles. El lenguaje cristiano no se puede traducir en el lenguaje pagano, no hay manera. Lo que puede haber es la coexistencia de esta pobre mujer que tenía una especie de ensalada, no estaba el Dios cristiano, pero sobre estaba el plug, que era una especie de mandadero, una especie de personaje medio ambiguo. Entonces, cuando uno lee la obra de Shakespeare, y vamos a ver un par de párrafos ahora donde se presenta Plug, Plug, es lo mismo, o sea, lo que hace Shakespeare es sacar la L y dice, bueno, es un personaje de ficción, pero resulta que ese personaje de ficción es un personaje real, de una larga tradición. También tiene un nombre Robin, ¿no? Sí, también aparece ese nombre Robin en la mitología celta, de una larga tradición de religiones paganas y de leyendas que cuentan historias de espíritus, que para esa gente existían, gente en un contexto no cristiano. ¿Dónde hay contexto no cristiano en Europa? Europa del siglo XI, XII, en las zonas rurales, en las zonas donde hay comercio, donde no hay nodos de tránsito, no hay puertos, no hay lugares de agua importantes. O sea, el cristianismo se expande por las rutas comerciales, por las rutas de cambio demográfico y de tránsito militar. Sí. Recuerden que el cristianismo llega a Escandinavia en el siglo XI, XII, porque claro, el cristianismo no es que llega a toda Europa simultáneamente, va siguiendo la estructura política y civil, las carreteras y las ciudades del Imperio Romano. Entonces, el cristianismo va navegando, surfeando una infraestructura civil y urbana y portuaria preexistente. Donde no hay puerto, donde no hay carretera, donde no hay puente, bueno, el cristianismo llega tarde y remotamente. Entonces, esto que Heine dice de los bosques, tiene que ver también con que la supervivencia de religiones paganas tiene que ver con áreas laterales, áreas subsidiarias de la economía medieval. Áreas a donde la economía medieval llega tarde, llega poco, donde es caro tener un obispo, o donde no hay diócesis, o donde los curas son itinerantes, donde no hay escuelas, donde no hay catecismos, donde no hay gente que lee nada, pues son todos analfabetos. Entonces, hay una suerte de supervivencia del paganismo asociado que al reverso de la economía medieval, a las zonas marginales de la economía medieval. A medida que esas zonas marginales se van incorporando en la economía medieval, en los estados nacionales, en las economías nacionales, llega el cristianismo. Y entonces ocurren esas transformaciones de Plug en un demonio, en un esbirro a Satanás. Pero ese no es el Plug que está en la obra. Y no es el Plug del cual el Plug depende. El Plug histórico, el Plug de Ali Samuel, no es un esbirro del demonio. Aunque la pobre Samuel tiene ahí una media ensalada entre Dios judío-cristiano y Dios cristiano y su paganismo, que no se sabe muy bien qué es. Es muy, muy creíble que la persecución de brujas, además de una lectura de la historia de la psiquiatría, recuerden que hay toda una teoría de que las brujas eran una especie de protofeministas, que es posible que lo sean,
Pero también es cierto que las brujas y los brujos se pueden leer del mismo modo que la Inquisición española perseguía a los criptojudíos. O sea, se perseguía a aquellos judíos que se habían cristianizado de palabra, pero que llevaban a cabo las ceremonias judías en la intimidad. Esto es lo mismo, o sea, hay que ver en el tema de la bruja una posible protofeminismo, que puede ser que sea cierto, no lo sé, no soy ducho en eso, pero es posible, porque hay lecturas de género de la historia de las religiones que hablan de esto, pero también es cierto que hubo una suerte de choque de placas tectónicas entre el esquema cristiano, monista, o con el dualismo metido ahí de contrabando, y el esquema pagano. Esta fue una batalla total, no había zonas de paz en esta batalla. O sea, no había, o había ganado el cristianismo o perdía. No había, no había zonas de, digamos, de diplomacia, no había diplomacia. Y ganó el cristianismo, que logró esto que yo te digo, sigo leyendo Heine, dice Heine. Bueno, la tierra de Julián en el templo, bosques encantados. Bueno, dice, en la parte segunda y tercera del salón he discutido directamente todo lo relativo a este tema, la transformación del viejo culto de la naturaleza en servicio a Satanás. El viejo culto de la naturaleza en servicio a Satanás. La naturaleza, quitada de su carácter de creado, es el mal. Porque yo, si tengo un culto a la naturaleza, pero me olvido, y venga del modelo monista, que la naturaleza es creada y es simplemente una manifestación de la voz de Dios, del fiat de Dios, entonces yo me inclino, estoy yendo a caballo al dispositivo de punición y el infierno. Porque estoy adorando a otro Dios, que no es Dios. Estoy adorando a la naturaleza. Por eso el panteísmo repugna. Sí, los apologetas cristianos, ¿por qué atacaban el panteísmo? Porque sabían que el panteísmo, o cualquier versión panteísta del teísmo cristiano, era una suerte de salvación para el paganismo, por los espíritus de la naturaleza. Este concepto de espíritus de naturaleza. Bien, vamos entonces a ¿quién es Puck? ¿Quién es Puck? Está. Porque hay un diálogo cuando aparece Puck en la obra, con una hada, que lo tomen mostrar. Ustedes saben que no, cuando alguien busca algo no lo encuentra, ¿no? Dice el refrán. Esto es en el acto segundo, es en la primera. Ahí aparece Puck. ¿La está pasando bien, señora? Sí, señor. Me alegro mucho. Encantada. Me alegro mucho. ¿Le dijeron que después me tienen que regalar un bombón? No. ¿No le dijeron? Dijeron que me iban a invitar con un bombón. Es rápido usted, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ha llegado muy bien a su edad, claramente. Bien. Leo, esto está en el acto segundo, es una primera. Acá aparece Puck, acá se presenta Puck. Lo que vamos a leer ahora, escúchenlo desde lo que dije antes. ¿Se entiende? O sea, lo que voy a leer ahora, escuchado desde lo que recién dije, tiene un sentido distinto que si uno lee la obra sin pensar esto. Es importante entender. Dice el hada. El hada es parte del séquito de Titania. Titania es la reina de las hadas. Oberón es el rey de los demonios, los duendes. Ambos son emperadores del reino. No son, yo distingo entre la palabra preternatural y sobrenatural. Y me gusta usar preternatural para esta otra dimensión del paganismo. Porque sobrenatural me lleva al cielo empirio, al credo, ¿no? ¿Recuerdan el credo? Creo que Padre Todopoderoso, que a veces en la tierra Jesucristo que está en el trono. Todas esas cosas de una especie de topografía celestial que a mí me inquieta bastante. Me inquieta bastante porque, leo. O me engaño en absoluto tu exterior, o tú eres un duende maligno y despabilado que llaman Robin el buen chico. Es el otro nombre que tiene Puck. Y ese otro nombre que tiene Puck
no es invento de Shakespeare, es previo a Shakespeare. El nombre es Robin Goodfall, algo así. O sea, Shakespeare toma ambos nombres de tradiciones persistentes y de empleos persistentes. Y ambos usos, el de Proust ya lo expliqué, este también tiene que ver con historias de duendes. El de Robin, no sé cuánto. Dice, ¿no eres aquel que asusta a las mozas aldeanas, que espuman la leche y haciendo inútiles todos los esfuerzos de amas de casa, impide que la manteca se cuaje y otras veces que fragmente la cerveza? ¿No extravías a los que viajan de noche y te ríes de su mal? A los que te llaman aparición y dulce Puck les adelantas el trabajo y le das buena aventura. ¿No eres tú ese? Pregunta Nada. Pero lean lo que hace Puck. Cuaja la manteca, que rompe el espejo, travesuras. O sea, Puck, que no es un monstruo moral, ni una nota al pie de un monstruo moral. ¿Se entiende? Es decir, pico la cosa, diría un italiano, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué hace? Travesuras. Entonces Puck dice, hablaste a la con acierto. Soy ese alegre rondador nocturno. Yo divierto a Verón y le hago sonreír. Cuando traigo algún caballo gordo y bien nutrido de aves, imitando el relincho de una yegua joven. Y a veces me acolumno en el tazón de una comadre en forma de pelo cocido. No sé qué es el pelo, eso de las transmarillas para pelo, no tengo la menor idea. Y cuando va a beber, choco contra sus labios y hago derramarse la cerveza sobre su marchito seno. La prudente tía, refiriendo un cuento triste, suele equivocarme con su banquete de 3 pies. Entonces resbalo por entre su nagratorio. Ella da de bruces y grita sastre y cae en un acceso de tos. Y al punto de la concurrencia, apretándose los costados, ríe y estornuda y jura que nunca ha pasado allí hora más alegre. O sea, ¿cómo se presenta Puck? Yo soy un travieso, fastidio e incordio a la gente, pero incluso cuando cuenta las aventuras de esta mujer a la que hace derramar la cerveza en su seno y luego se le corre por la pollera y por la nalga y la hace caer, eso para esta mujer es un episodio cómico. O sea, no es un episodio que lee en clave maligna ni malevolente. Es un episodio básicamente ambiguo, en donde no es claro si es un daño de algún tipo o si estamos ante un beneficio de algún tipo. No es claro. O sea que Puck se autopresenta en un modo en el cual soy un travieso, pero no es claro que mis travesuras sean meras instanciaciones de acciones levemente malignas, porque puedo beneficiar. Y es importante recordar, Puck es un siervo de Oberón, al que obedece, y no hace nada sin el comando de Oberón. Entonces, la autonomía que tiene Puck como agente moral es limitada. Esta es otra cuestión de la ambigüedad de este agente. O sea que él siempre tendría la excusa de la obediencia de vida. A mí me mandó Oberón a poner la pócima mágica en otro, en el perfecto para el sangre, al otro vengo con el nombre. Se equivoca. Y Oberón pone él mismo la pócima sobre Titania, para vengarse, porque Titania tenía ahí un muchacho joven que obviamente Oberón entendía que era víctima de la cornudidad. Eso es clarísimo. Entonces, ¿quién es Puck? Es alguien muy complejo. Puck es un funcionario, tiene un jefe poderoso al que no puede contrariar. Es un travieso que causa pequeños dolores. Sí, causa dolores. Incordia, es un incordiador nato. Pero esos incordios que produce a veces son bienes también. Porque para esta pobre señora que vive una vida aburrida, monótona, que no le pasa nunca nada, un día le pasó algo excepcional. Y entonces esa mujer tiene una historia para contar. Y esa historia para contar le permite reunirse
en el fogón de la noche calentando la cerveza. Recuerden que se tomaba caliente la cerveza en esa época. Mamita, no la cerveza caliente. Entonces, ahí, en ese fogón ella cuenta esa historia, y eso es un bien. Entonces, acá aparece este concepto de la no binariedad, que desde el punto de vista del lenguaje moral es la ambigüedad de términos, palabras, que convocan una combinación, una mezcla, algo de bien y mal. Pero en formas que yo no puedo trazar limpiamente una distinción. Esto es lo importante. O sea, no puedo yo dirimir si realmente lo que le pasó a esta mujer en el fondo es un daño, en el fondo es un beneficio, o es algo que vive en ambos ámbitos y es imposible deslindarlo. Este es el punto importante del paganismo. Cuando hablamos de la no binariedad, no estamos simplemente diciendo que hay una escala que tiene posiciones intermedias. 3/4 de bien, 1/4 de mal, un 2 medio. No, no, no. Estamos diciendo algo mucho más radical, que es que no se puede deslindar. Nos encontramos con un vocabulario moral esencialmente ambiguo e indiscernible. Y con eso hay que convivir. O sea, nuestra nomenclatura moral, con la que denominamos a los agentes como PU y las consecuencias de sus acciones, es una nomenclatura esencialmente ambigua. Y por ende, esta nomenclatura es intraducible a la nomenclatura moral que surge en Occidente bajo imperio del cristianismo. No hay diccionario posible, no hay modo posible de escribir ese diccionario. Entonces, acá, esta cuestión del tercer modelo, el modelo pagano, se hace más interesante, porque vemos la radical diferencia de este tercer modelo con el modelo cristiano, o con algunas versiones del modelo cristiano intersectadas por el dualismo persa, o sea, en sus dos variedades o varias variedades que ha habido, ¿no? El gnosticismo antiguo, que eran dualistas pero cristianos, o los cátaros, que eran cristianos del Nuevo Testamento, y había dos dioses, sí, uno malo y otro bueno. Un dios perverso, el dios del Antiguo Testamento, y el dios de Cristo, ese es el dios bueno. Entonces, toda esa terminología moral que hemos aprendido, y que incluso es la misma nomenclatura moral del ateísmo. Ustedes recuerden que el ateísmo de Occidente es un fenómeno cristiano. No es ateo. El ateísmo moderno, que básicamente nace en el siglo XVIII, es previo, pero nace como fenómeno político ideológico en el siglo XVIII, es ateísmo del Dios cristiano, no es ateísmo en general. Entonces, hasta el ateísmo tiene la terminología moral del cristianismo. La Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa es cristiana, de pe a pa. Ningún pagano podría escribirla, porque estaría inhabilitado, porque esas categorías disyuntas absolutas, de derechos absolutos, no caben en la terminología de la ambigüedad. No caben en la terminología que estamos explorando y con la que estamos presentando a nuestro buen personaje. Pluf o pum. Pluf para la bruja, pum para el tutor dramático. Oberón lo llama, acto cuarto, escena primera, Oberón lo llama gentil pluf. Gentil pluf. ¿Sí? Y es importante el último texto de la obra, cuando todo lo anterior cesa, cuando la vigilia llega y restaura lo que el sueño o lo que hacemos pasar por sueño, no el sueño, lo que hacemos pasar por sueño, lo que nos permite esconder todos los efectos. O sea que ahora vamos a ver para el final. Primero lo llama gentil pluf, Oberón. Entonces, también ahí si Oberón lo llama, no monstruo, ser demonio, no, gentil pluf, eres un picarón, pero porque tus acciones son acciones que no puedo denominar buenas o malas, malas en sí, no, porque no tengo palabras. Mi nomenclatura está
cruzada de ambigüedad. ¿Y qué es la ambigüedad? No puedo discernir qué sea daño, qué sea beneficio. Estoy condenado a convivir con que ambas cosas se intersectan en modos que no puedo contar ni calcular. Y es así. Una suerte de no binarismo radical. Vamos a leer el último fragmento, el último texto que cierra la obra. Es acto quinto, es en la segunda. ¡Pum! Si nosotros, vanas sombras, os hemos ofendido, pensad solo esto, y todo está arreglado. Que os habéis quedado aquí durmiendo mientras han aparecido esas visiones. Y esta débil o humilde ficción no tendría sino la inconsistencia de un sueño, amables espectadores. No nos reprendáis. Si nos concedéis vuestro perdón, nos inventaremos. Y a fe de honrado Puck, él se llama a sí mismo honrado Puck. Oberón lo llama gentil Puck, y él se llama a sí mismo honrado Puck. O sea, no hay ningún modo de pensarlo como una gente maligna. Ni por los efectos que produce, ni por las acciones que lleva a cabo, ni por sus características propias, como él se presenta. No hay manera. Sigamos. Y a fe de honrado Puck, que si hemos tenido la fortuna de escaparnos ahora del silbido de la serpiente, procuraremos corregirnos lo antes posible. De lo contrario, llamad a Puck embustero. Así pues, buenas noches a todos. Dadme vuestras manos si es que somos amigos. Y Robin, que es el otro nombre que tiene Puck, os restituirá indemnizándoos. Este párrafo que cierra la obra, cierra los conflictos abiertos, cierra los efectos de la pócima mágica en Lisandro y en Titania, cierra el concierto de los amantes, que hay una mujer que quiere dos, y la mujer no sabe sacarse el amante pegajoso, porque el otro viene movido no por tu voluntad. Cierra todos los conflictos. O sea que ese daño que habría ocurrido es conjurado por la simple mención del sueño. Esto también tiene que ver con la negación de la batalla metafísica. Porque si yo puedo remover un escenario, una situación, con esta suerte de dialéctica del sueño de la vigilia, nada es definitivo. Nada es definitivo. Ninguna catástrofe es definitiva y ningún soldado es irremovible. Entonces, siendo un agente moral de este tipo que hemos mencionado y leído, o sea, analizado desde las coordenadas que les he propuesto, lo que sale es un tipo, es una categoría de agente moral completamente distinto a los anteriores. ¿Se puede poner en diálogo con Falstaff? No, Falstaff tiene una intención, que es colaborar a las dos mujeres, hacerlas viudas o ayudarlas a que se divorcien. No tenía mucho paño matarlos a los maridos, ¿qué hace con la plata? Pero Puck no tiene ningún interés propio. Lo interesante es que en las descripciones de Puck no hay interés propio. ¿No? Es un funcionario. Él cumple órdenes. El último tema que no quiero dejar de mencionar es el del... ¿recuerdan ustedes que Oberón le dice a Puck que había visto a Cupido flechar a una ninfa? Bueno, falló. Entonces la flecha llega a una planta. Y la planta adquiere las propiedades de la flecha. Y acá está, detrás de esa pequeña, de esos versos de la obra de Shakespeare, está presente la teoría de las propiedades mágicas. Y es interesante que las propiedades mágicas de esta pócima mágica tienen una característica que las quita del ámbito del imperio del humano. Las quita de la gramática que surge, de la gramática sobre el mundo natural que surge de la creación, del mito de la creación del Génesis. Porque la pócima mágica solamente, eso lo dice Oberón en un lado, la va a poder remediar otra pócima. Cuando él dice, bueno, le voy a dar a Titania, cuando Oberón reconoce que quiere revertir lo que pasó con Titania, dice, bueno, le voy a dar otra pócima que revierta la anterior. O sea, no hay poderes de los humanos o de los seres preternaturales. Es decir, la realidad que nos circunda es una realidad mágica. Está dotada de potencias que no controlamos, que podemos emplear,
pero que no dependen de nuestra voluntad. En estas coordenadas aparece entonces, en la propuesta de esta obra, de lo que yo les planteo, esta figura de un agente moral que excede nuestro vocabulario y nuestro entrenamiento. Y que en el serie contemporáneo hay autores que intentan recuperar esto, o sea, paganos contemporáneos, pero bueno, su influencia en la moral y en el derecho va a ser bastante nebulosa. Te quiero ver a vos con derecho civil pagano, ¿cómo te arreglarías? Bueno, siendo las 9:15 del día de hoy, ya creo que hemos usado vuestra... Igual podemos dialogar, me pueden preguntar, si tenemos algún tiempo todavía para... Yo tengo una Sí, pregunta. déjate guardo esto. Sí, te escucho. Te escucho. Toda esta categorización de la PUC que hicimos, que es muy interesante, no tiene, digamos, no está fundada también en el hecho de que él no tiene intención de dañar, porque distinto sería si él tuviera todas estas características, pero él además tuviera la intención de Bueno, provocar un daño. cuando yo dije que él es un funcionario, Por eso. señalé eso. Pero el problema es que en este mundo son todos funcionarios. Las hadas son todas... O sea, es un mundo distinto. Claro. En donde no hay agentes con una intención. Cuando uno dice que fulano tiene intención, la intención no es la mera declaración retórica de lo que quiero hacer. Para que esa intención, esa declaración retórica tenga efectos, yo tengo que tener la capacidad psicológica de llevar a cabo un plan libre de compulsión. Y esto no es tan claro que ocurra con los seres espirituales del mundo preternatural. No es tan claro que ocurra. Porque así como cuando yo terminé diciendo que la realidad es mágica, estos seres son mágicos también. O sea, medios están compelidos, medios deciden. Es buena la pregunta tuya, pero la idea de un ser absolutamente libre que decide por sí mismo el bien o el mal es cristiano. No, Por no esto que decíamos, porque Dios me deja a mí elegir. Claro, la mejor defensa del teísmo cristiano ante la acusación del mal es la libertad. Es lo que no entendió Calvino. Lo que pasa es que Calvino, cuando introduce la determinación total, quiere salvar otra propiedad de Dios, ¿sí? Que es la absoluta omnipotencia. Pero el calvinismo es medio estrafalario. Pero acá, en el núcleo del teísmo cristiano, de la teología moral católica, por el catolicismo, no, vos sos libre, vos actuás con esa intención que vos decís, absolutamente. O sea, vos tenés una capacidad absoluta de elegir, sin ningún... Claro, después viene el psicoanálisis y empieza a hacer la historia de 2 sueños y no sé, a los 4 años le tocaron el seno, entonces la pobre mujer creyó si una asesina serial, pero en el fondo no estaba matando a su padre, estaba matando a su padre, mató 48 personas, pero mataba a su padre. Pero esta idea de una especie de voluntad omnipotente, capaz de llevar a cabo la intención declarada, o sea, la intención expuesta retóricamente, quiero hacer esto, voy a hacer esto, este es mi plan, este es mi curso de acción, y acá está el mapa de... No sé si está en el paganismo, porque en el paganismo nunca hay una condena sobre vos, claro, vos te vas al infierno porque elegiste vos. No. Porque en el paganismo no hay ni Fausto ni el diablo. El concepto de ambigüedad se le ha puesto al diablo y a Fausto. Todos juntos, ya. Como una especie de tsunami. Por eso yo les dije, lean la obra o vean la película ahora nuevamente con esta categoría. Desde acá. La película se nota. Sí, la obra también se nota. No, pero digo, esta postura, Sí. sin tener todo ese bagaje. Claro. teórico, Sí. la estética Sí. que está planteado y lo bien que se la pasa. Sí. ¿No? Haciendo, Sí. cumpliendo con su mandato. Sí. Con lo que le manda Verón. Claro. Claro, sí, claramente. Eh, Sí. Es que el concepto de ambigüedad moral es un concepto,
A ver, la palabra ambigüedad puede entenderse como algo que tiene variedad en el sentido que no soy capaz de discernir, no soy capaz de discernir. ¿Qué es el modo tradicional de tratar la ambigüedad? La ambigüedad se trata en el sentido de, bueno, no, me faltan recursos, ¿no? Algo es de una manera determinada o no es de una manera determinada, pero yo no tengo los recursos como para capturarlo, y entonces en mi presentación, en mi representación de aquello, tengo esta especie de mezcla, mezcolanza, pero la realidad no está mezclada. No, acá lo que te dicen los autores paganos es que la realidad está mezclada. O sea, que no es que esas acciones, bueno, en el fondo, bueno, o daña o beneficia. Pero como no lo sé, voy a mantener una suerte de, voy a levantar la exigencia de juzgar, pero porque soy incapaz de entenderlo. Porque es como en un juicio donde el juez dice, bueno, ¿cuál es el término técnico? Como no tengo pruebas suficientes. Claro, Sí. exactamente. Sí. El juez tiene la comisión que el tipo es asesino. Pero lo que el fiscal le presenta no lo presenta. Entonces el juez está obligado, el juez está obligado a decir, bueno, ¿Te absuelvo? no hay pruebas. No hay pruebas suficientes, no conviene la acusación. O sea, el señor fiscal la vuelve mejor. Ahora, la pócima secreta Sí. es un conocimiento secreto, Sí. Que no pertenece a Fu, que también No, no pertenece a Fu, no, pero pertenece a Cupido. Y Claro. Cupido es una figura igual a Fu. Cupido es Fu, o sea, Cupido es una Ahí persona. están cumpliendo el Hace rol, la- digamos. Ambos Cupido, pertenecen al pero mismo la órgano. Claro, claro. Pero la Cupido, orden la imparte Oberón. sí, pero si bien la referencia a Cupido, la referencia a Cupido es mínima, cuando uno analiza, en Shakespeare nada es mínimo. Es decir, en Shakespeare algo que aparece en 2 líneas te rompe la cabeza. Y la poción proviene de una flor. Una flor a la que la flecha de Cupido Estoy llegó trabajando rápidamente. con eso. Vos ¿Qué? querés Con saber el cómo secreto. hacerla, cómo No. reproducirla. No, estoy trabajando con Y después la eso, vendés. No, vos fíjate qué interesante. El secreto de la flor. Pero vos fíjate qué interesante. Esta idea de la magia natural supone que, primero, no hay una separación entre lo espiritual y lo material. ¿No? Sí. ¿No? El mecanismo es falso, porque el mecanismo intenta explicar la naturaleza en términos de relaciones materiales. Golpes, transferencias, roturas, desplazamientos, empujes. Primero, no hay separación entre lo material y lo espiritual. Segundo, todo tiene esta ambigüedad en el sentido de que la flor posee un espíritu. Tercero, ese espíritu de esa particular configuración de materia biológica le da ciertas potencias que yo puedo emplear, pero no controlar. Yo puedo emplear, pero el único control, el modo de poder desafectar a Titania de la pócima es con otra pócima. Yo lo cito acá en ese fragmento de Oberón, no está por ahí. Me pareció muy importante, porque no es que yo le doy la poción mágica y después le digo, no, abracadabra. No puedo. Esa magia de la naturaleza es tan potente que me toma a mí y a mi voluntad. Entonces, yo puedo usarla, no controlarla. A diferencia de la concepción del recurso humano de la economía clásica, que proviene de la centralidad humana en Génesis, entonces yo puedo controlar la naturaleza. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy en día con la catástrofe ecológica? Que nos estamos dando cuenta que podemos usar a la naturaleza, pero no controlarla. O sea, controlarla significa que yo impongo mi intencionalidad sobre medios y fines. O sea, yo hago de la naturaleza que sea una esclava. Control. Bueno, en el pensamiento pagano eso no podía ser. No puedo emplear, no puedo generar, porque la potencia de la flor viene en la flecha de Cupido. O sea, viene de esa madera, esa flecha que tiene una poción mágica igual que la. Entonces, lo que pasa es que Cupido no llega a la niña, a la que quería flechar, y flechó la planta. Pero ahí hay un orden mágico que opera en sí mismo. Pero quien la recibe también hace lo propio. Hace lo propio, porque esa potencia mágica se transfiere de la madera a la flor, de la flor al labio del tipo a quien sea.
Pero nosotros la podemos usar, no controlar. Y solo podemos conjurarla con otra usando otra planta con otra cosa. ¿No? Me pareció muy importante que son cosas que aparecen en 2 líneas, pero como Shakespeare, una cosa aparece en una línea tan importante como todo un parlamento, es un autor y esta obra es muy potente. Esta obra, a mí la de San Pasán es una obra medio liviana, digamos. Esta obra es extraordinaria. Porque esta obra está el sueño, la vigilia, es una obra donde hay una elogio al paganismo. Y a veces esas cosas que tiene Shakespeare con el cristianismo, que me gusta, no me gusta, te creo, no te creo, te compro, te vendo. Respondí tu inquietud. Pero está bien, sí, es eso. La concepción pagana, naturaleza, no tiene nada que ver con la concepción clásica cristiana, que ¿sabes cuál es? La de la economía clásica. Los recursos naturales están ahí para su uso infinito y destrozando una mina de esto y de... Claro que sí. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, por favor. Sí. Considerando todo, digamos, el recorrido que hicimos por las obras, que me parece muy interesante, esta, además de ser la primera figura, digamos, pasamos de una figura como Yago que causaba no solamente daño y destrucción, sino con Puck que no causa destrucción, podríamos decir que causa daño, pero estamos ahí como, ¿es verdaderamente daño? ¿No es? Exactamente. Y encima, digamos que si hay un momento en la obra en que lo podemos considerar un daño hecho, decide, cumple las órdenes de, además, revertirlo. Sí. Es lo que el parlamento final es eso. Es el primer agente que tenemos que intenta y logra revertir sus acciones. Exactamente. Sí, buena observación. No lo miré, pero es buena observación. Sí. Ojo, no sé si es, Oberón quien le dice que no venía. Oberón le Una dice, vez más. porque Oberón también está dentro de esa lógica pagana, no binaria, donde no hay batalla metafísica, no se juega la salvación, no, es una especie de mundo de ambigüedad, es un mundo en donde se incordia o se incordia. A Oberón lo ven, digamos, con la misma lente que a Puck. Exactamente, hay que verlo. Lo que pasa es que, claro, tiene un rol más clásico, es rey, pero hay que verlo, es un rey de ese mundo pagano, es un rey pagano. No, es un rey dentro del paganismo, no es un rey dentro del paganismo. Y sí tiene intención. ¿No? Sí tiene intención, pero también... Sí, digamos que estos son agentes ambivalentes. Tienen intenciones incompletas, a veces no tienen conciencia de a dónde llevan las intenciones, pueden revertir lo que pueden hacer. ¿Y por qué pueden revertir? Porque no tienen ninguna retroalimentación de lo que están haciendo. El problema básico que tiene la acción maligna, el agente maligno humano, es que puede necesitar el mal que hace. ¿No? El psicópata que tiene que dañar más y más, ¿no? El torturador. Acá no hay nada de esto. Pero tiene que ver con la construcción pagana, con esta visión, con esta nomenclatura moral que surge de este tercer modelo que yo les planteaba, ¿no? En los dos anteriores esto es imposible. Ahora, es cierto que el modelo cristiano católico hace del humano un ser absolutamente libre, completamente libre. Cosa que a algunos protestantes le ha molestado, por eso el protestantismo, sobre todo la Iglesia reformada, la teología reformada, rechaza la libertad. ¿No? O sea, el calvinismo rechaza la libertad. Estamos todos condenados. ¿Viste? Para la teología calvinista ortodoxa, estamos todos condenados. Bueno, hagas lo que hagas. Nada se puede hacer para revertir. No, ya está, estamos condenados a todos, condenados. Chao. Eso lo hace Calvino porque es sacar la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Y como los protestantes se niegan a considerar nada que contribuye al humano, ni siquiera, no solo las obras, ¿no? Es decir, cuando en el mundo protestante se rechaza, se enfatiza en solo escritura, solo gracia, solo fides, no es solamente que no sirve la caridad, no sirve el arrepentimiento, no sirve ninguna acción
transaccional con Dios. En eso los Lutero y todos los reformadores son radicales. Ni siquiera sirve el tener fe. Porque un luterano radical, porque Calvino era un luterano radical, ¿qué te va a decir? No, tener fe es una acción. Estoy corrigiendo a Dios. Entonces, como nada puedo hacer para corregir a Dios, porque la soberanía de Dios es absoluta, si la soberanía de Dios es absoluta, la libertad del hombre es nula, porque nada puedo hacer. Todo está prehecho. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la lógica interna de la doctrina reformada clásica de la predestinación. En la teología moral católica no existe nada de eso. No, vos sos libre con la libertad metafísica más potente que la filosofía jamás ha escrito. Por eso ese esquema. Dios crea el ser libre. Es Él el que elige el cielo o el infierno. Ahora, claro, después vienen las ciencias sociales, viene el psicoanálisis, la psicología conductista, te dicen, no sabes qué, esa idea de libertad es un delirio. Casi nadie es libre de nada. No, y vienen los primeros que atacaron esto, no los jesuitas. La teología moral jesuita, a la que se opone Pascal, la casuística jesuita, ¿qué decía? Bueno, está bien, sí, Dios creo no creo libre, pero sabes que casi nunca somos libres, porque siempre hay un factor, entonces ¿qué? Porque claro, el confesor de Luis XIV era un jesuita. El confesor de Luis XIV amaba la conexión de su cuello con el cuerpo. No quería que algo interrumpiera esta conexión física. Entonces, claro, ¿cómo le iba a decir al rey que era pecador si tenía fornicio con una chica de 14 años? Entonces, claro, el confesor del rey Luis XIV tenía que inventar toda una especie de artimaña que en rigor, no, ¿sabes qué? No fuiste vos. Fue como algo que te pasó, que no controlaste, que te llevó, pero no es un pecado, porque no fuiste vos. Claro, Pascal reacciona con indignación. Pascal le da repugnancia a esa teología moral. Pero es un gran debate, es el gran debate. Si yo te atribuyo una libertad absoluta, y después cuando rascamos, esa libertad no se encuentra, y tenemos un gran problema. Ese es el problema de la filosofía moral, y del derecho. Ese es el problema que el año que viene vamos a abordar cuando abordemos la justificación moral del castigo y la propia idea del castigo. Porque las teorías eliminativistas del derecho penal sostienen que no se puede castigar porque no hay responsabilidad penal. ¿Y por qué no hay responsabilidad penal? Porque no hay ningún agente que tenga mens rea. Ah, te quiero ver, Catalina, pero eso no es lo que viene. Pero acá el problema, acá los problemas filosóficos son enormes. Esta idea de agentes malignos. Claramente son gigantes. No son problemas banales, son problemas extraordinariamente potentes y ricos en consecuencias. Estamos haciendo una presentación a partir de un autor en un curso de extensión. Ustedes no están obligados a escribir una monografía, a dar cuenta de la lectura, nada. Pero si esto fuera un seminario de doctorado, ustedes tendrían que trabajar como monos esclavizados. Como monos esclavizados. ¿Y dónde nos queda la libertad? En la nota. Bueno, si no tenemos nada, ya son las 9:30, así que vamos por cerrado. La clase de hoy, el seminario, les quiero agradecer a todos ustedes por haber venido. Para mí es muy yo aprendo mucho de todos me pueden hacer todas las observaciones que quieran por el sitio de WhatsApp. Y las preguntas que quieran, estoy a disposición de ustedes para cualquier cosa que crean que pueda servir. Y nos vemos el año que viene. La idea es más o menos abril-mayo, 8 reuniones, el tema de la... Ojo, cuando hablo de justificación moral del castigo, no solo es el castigo del derecho penal, es el castigo administrativo, es el castigo escolar, son las amonestaciones, son las penitencias, es mucho más el tema. No solamente... ¿Qué? Las normas ZAPA. Las normas ZAPA. No hablemos de la verdad, por favor. Tengo una crisis ahí con una... Eso es una tortura. La tortura, no. Andá. A uno le toca decir. Pero si fracasás en una norma APA, te dicen, no, esta tesis Sí, bueno. floja de papel. Pero si la vuelve como un chiste. Pero la verdad que
Ale nos llamando putlas los más aptos. Sí, 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 sí. No, porque Qué buena imagen. Qué buena imagen. Bueno, voy a cerrar el aula. Esto se cargará el lunes o martes y va a estar todo